Saludos, bienvenidos a Escuela Sabática Profundizada, con tu servidor, el pastor Enoc Martín, tu pastor virtual, con el siguiente titular, lección 6, más testimonios acerca de Jesús. Estos testimonios, de acuerdo al título, involucra a un experto en el bautismo, en este caso Juan el Bautista. Era tan experto en el tópico que su apellido es Bautista. También tenemos a un miembro del Sanedrín, a Nicodemo, uno de los líderes más destacados de la iglesia judía. Y por supuesto, tenemos al que está sobre todos, al Padre Celestial, que dio también testimonio en cuanto a su Hijo amado, desde una nube, su medio de transporte. Quédate aquí y desarrollemos juntos esta escuela sabática profundizada. Si aún no te has suscrito en nuestro canal del pastor Enoc Martín, suscríbete, dale clic en el botón rojo donde dice suscribirse. Y también clic a la campanita donde dice todas, para que te llegue todas las notificaciones cada vez que tu servidor suba video nuevo, y así estarás actualizado. Muchas gracias. Para continuar, te invito a que nos arrodillemos y orar. Padre que está en los cielos, santo, santo, santo es su nombre. Imploramos su Santo Espíritu, que Él sea nuestro maestro y nosotros sus alumnos. Es nuestra petición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Himnario Adventista, himno 439. En tu nombre comenzamos. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor. Con fervor te suplicamos, seas nuestro director. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Escribe en los comentarios si eres alumno o eres maestro, pero Cristo es nuestro director. En la lección de escuela sabática haremos un análisis día por día. Tú lo pediste y aquí lo tienes. Sábado. Empecemos con el versículo de memoria. Y cuando yo sea levantado de la tierra, a todos atraeré hacia mí. San Juan 12, verso 32. Este versículo es clave. El texto dice, a todos atraeré hacia mí. Todos en esta versión. Sin embargo, en la versión que usó Ellen G. White, la King James Version en inglés, San Juan 12, verso 39, no dice a todos, dice a todo hombre. ¿Significa esto entonces que Cristo solo atrajo a sí mismo a los hombres y excluyó a las mujeres? Absolutamente no. Pero el texto dice a todo hombre, hacia mí. Ahora vamos a colocar otro ejemplo de las Escrituras. Abre tu Biblia, Hechos capítulo 17, el versículo 30. Pues Dios, habiendo pasado por alto ese tiempo de ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Podemos asegurar que solamente los hombres se tienen que arrepentir y las mujeres no se tienen que arrepentir. Por supuesto que no, pero la cita dice que todos los hombres se les llama a que se arrepientan. Tenemos que entender estos textos. Coloquemos
un ejemplo más. En Ezequiel capítulo 9, el verso 4, y le dijo: pasa por la ciudad por en medio de Jerusalén y pon una señal en la frente a los hombres, subrayen, a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se cometen en ella. Nos dice la palabra que se le coloque una señal o sello a los hombres. ¿Implica entonces que las mujeres no van a ser selladas? ¿Entre los 144,000 no habrá mujeres? Por supuesto que no. Habrá tanto hombres y mujeres entre los 144,000. Todo esto se debe a que el término hombre en estos casos es un término que se aplica tanto al masculino como al femenino. Involucra a los hombres y a las mujeres. En el caso de los 144,000, tal como mostramos en este cuadro profético, en Apocalipsis 14, el verso 4, a los 144,000 se les llama vírgenes, un término que se aplica a las mujeres. Mientras en Ezequiel 9, el verso 4, se le llama a los sellados hombres, y en Apocalipsis 14, verso 4, se les llama vírgenes. Esto solamente implica una cosa, que el término hombres se refiere tanto a masculino como a femenino, y que las primicias o los 144,000 de Apocalipsis 7, del 1 al 4, habrá sellados hombres y mujeres, de acuerdo a este cuadro 100% bíblico, deteniendo los 4 vientos. Estoy seguro que quieres más información sobre la interpretación de este cuadro profético. En nuestro canal en YouTube nos encuentras como Pastor Enoc Martín. Suscríbete. Dejaremos el enlace en un listado de videos recomendados en el primer comentario. Ahí lo puedes buscar de acuerdo a su título: Apocalipsis 7, los 144,000 y la gran multitud. Que los disfrutes. Quitamos el cuadro. Ahora pasemos a el día domingo. Humildad. Juan el Bautista vuelve a dar testimonio. Basado en San Juan 3, del verso 25 al 36. El comentario de la lección es el siguiente: surgió una disputa entre los discípulos de Juan el Bautista y un judío anónimo acerca de la purificación. Esto da punto de inicio a nuestro punto tema: profecía sobre la purificación. Leamos San Juan 3, el verso 25. Entonces hubo una discusión entre los discípulos de Juan y unos judíos acerca de la purificación. Este tema es muy importante. Le daremos tiempo de análisis. Leamos lo que dice el Espíritu de Profecía en Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, página 75. Pero los días de la purificación de la iglesia se aproximan velozmente. Dios se propone tener un pueblo puro y leal. En el gran zarandeo que pronto se llevará a cabo, podremos medir más exactamente la fuerza de Israel. Aquí nos habla de la purificación y lo conecta con el gran zarandeo que va a ocurrir en la iglesia, es decir, en el Israel moderno. Leamos una cita más que nos va a ayudar a identificar quién es el Israel de hoy. Testimonios para la Iglesia, el tomo 9, en la página 131. Los adventistas del séptimo día, el Israel de hoy. Por lo tanto, el gran zarandeo en Israel realmente
es un gran zarandeo que va a ocurrir en la iglesia adventista del séptimo día. Y a esto, el gran zarandeo, se le llama la purificación de la iglesia. ¿Cómo va a ocurrir, Pastor Enoc Martín? Puede preguntarse el maestro de escuela sabática, el alumno o cualquier estudiante de las Escrituras. Vamos a dar evidencia cómo va a ocurrir la purificación o zarandeo. Leamos Amós capítulo 9, el verso 9. Porque mandaré que la casa de Israel, entiéndase por iglesia adventista del séptimo día, sea zarandeada, entiéndase por purificación, entre todas las naciones. ¿Cómo va a ocurrir este zarandeo o purificación? El siguiente versículo nos da luz. Amós 9, el verso 10. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo. Definitivamente, algo grande viene en contra de los pecadores en la iglesia de Dios. Por eso es importante y es urgente que obtengamos el sello para sobrevivir a la espada de los ángeles que van a purificar la iglesia. Enfatizamos que los ángeles cortarán con sus espadas a los pecadores en la iglesia. Escrito está Mateo 13, el verso 49. Estamos seguros que quieres aprender más sobre el tema. En el canal en YouTube, bajo el nombre Pastor Enoc Martín, suscríbete. Ahí tenemos el video que se titula Ezequiel 9, literal o simbólico. Te dejaremos el enlace de este video en la lista de videos recomendados en el primer comentario. Selecciónalo y míralo. Continuamos en el día domingo con otro punto. Utilizando la ilustración de una boda, se compara a sí mismo con el amigo del novio y a Jesús con el novio. La novia sería el pueblo de Dios. Comparar con Oseas 2, verso 16 al 23. Isaías 62, del 1 al 5. Vamos a dirigirnos a lo que nos están recomendando. Entonces da punto de partida el punto tema, que hemos titulado Oseas 2, la esposa y los hijos en profecía. Leamos Oseas capítulo 1, el verso 3, para ver el nombre simbólico de la esposa. Entonces Oseas se casó con Gomer. Vamos a teclear en los comentarios Gomer, nombre de la esposa. Obviamente estamos hablando en términos simbólicos. Escribamos Gomer, nombre de la esposa. Esta mujer es símbolo de la iglesia. Se refuerza esta verdad en el libro El conflicto de los siglos, la página 431, el capítulo 22, una amonestación rechazada. Una mujer, figura que se emplea en la Biblia para representar una iglesia. Por lo tanto, la mujer, Gomer, representa a la iglesia en su conjunto, tanto a los líderes pastores como también a la membresía, porque es de la mujer donde vienen los hijos, donde están la membresía. Veamos ahora a los hijos simbólicos de esta mujer. Oseas capítulo 2, el verso 1. Decid a vuestros hermanos Ami y a vuestras hermanas Ruama. Si tú tienes una versión de Biblia mal traducida, va a estar en singular, hermano y hermana. Pero en el original o la traducción correcta es hermanos Ami, hermanas Ruama. Dicho esta corrección, te presentamos el cuadro. Aquí tenemos en esta parte a Gomer.
la esposa. Y por este otro lado tenemos a los hijos. El primogénito, Jezreel, símbolo de los profetas, porque el campo llamado Jezreel fue ahí donde se mataron a los profetas, y por eso el hijo mayor se le colocó el nombre de Jezreel. Escribe en los comentarios, Jezreel simboliza a los profetas. Luego tenemos a Ruama, que según Oseas 2, el versículo 1 representa a las hermanas. Escribe en los comentarios, Ruama, igual hermanas. Luego tenemos al tercer hijo y último, Ami, con doble M. Ami representa a los hermanos, a los hombres, de acuerdo a Oseas 2, el verso 1. Escribe en los comentarios, Ami, igual hermanos. Como podemos notar, tanto Ruama, las hermanas, y Ami, los hermanos, juntos hacen un movimiento de hermanos y hermanas, un movimiento laico para poder conquistar a mamá, porque mamá está mal. Entonces, podemos decir que en el simbolismo que se nos presentó vía la lección, es sumamente importante entender esta profecía porque es para el tiempo del fin y se aplica a nuestra amada iglesia. Si tú quieres ser parte de esta profecía del lado positivo, escribe entonces equipo Ami. Equipo Ami. Ahí en los comentarios te leo, basado en el nombre Ami. Tenemos la agencia misionera Ami, que su nombre fue tomado de Oseas 2.1, con el objetivo de trabajar en favor de mamá, en favor de la iglesia. Por lo tanto, si tú te sumas a este proyecto, escribe equipo Ami y automáticamente sabremos que nos apoyas en favor del trabajo en la iglesia. ¿Estamos seguros que quieres aprender más sobre el cuadro profético? En YouTube, en el canal Pastor Enoch Martín, ahí tenemos la explicación del cuadro completo. Bajo el título Oseas 2, el movimiento laico adventista. El enlace te lo dejaremos en el primer comentario, en una pequeña lista de videos recomendados. Basado en el título, tú puedes darle clic y disfrutarlo. Quitamos el cuadro. Continuemos con el día lunes. Una nueva concepción acerca del Mesías. Y está basado en San Juan, capítulo 1, el verso 32 al 36. Pero especialmente San Juan 1, verso 36, Juan el Bautista le llama a Cristo el Cordero de Dios. Sin embargo, el pueblo no quería al Cordero, sino quería al Rey de Reyes para que los librara del yugo romano. El comentario aquí de la lección es el siguiente. Jesús no venía como líder político y militar, sino para ofrecerse como sacrificio por los pecados del mundo. Solo después de eso y cuando todo hubiese terminado, vendría el reino final. Escriben en los comentarios reino final. Y aquí nos sugieren ver Daniel 7, verso 18. Y esto nos lleva al punto tema. El reino en el monte Sión. Atentos. Abramos las escrituras en Daniel capítulo 7, el verso 18. Después los santos del Altísimo recibirán el reino. Aquí nos dice después. Surge la pregunta, ¿después de qué? Para ello veamos el contexto. Daniel 7, el verso 17. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Entonces, en la explicación que da el ángel a Daniel, tenemos que las 4 bestias
descritas en Daniel 7 del 1 al 14, tenían que existir, pero justo después de la existencia de estas bestias tenía que venir el reino final de Dios aquí en la tierra. Para la siguiente explicación necesitamos el cuadro profético. Ok, aquí tenemos la historia del mundo en símbolos proféticos. Las 4 bestias, la primera es el león con 2 alas, la segunda es un oso con 3 costillas en la boca, la tercera es un leopardo con 4 cabezas y 4 alas, y la cuarta es la bestia indescriptible en su primera fase con 10 cuernos, y en su segunda fase le caen 3 cuernos y surge el cuerno pequeño, pero viene siendo la cuarta, la indescriptible. Daniel nos dice que justamente después de la existencia de estas 4 bestias tendría que venir el reino final de Dios aquí en la tierra. Identifiquemos las bestias. El león representa a Babilonia, el oso a los medos y los persas, el leopardo a Grecia, y la bestia indescriptible en sus 2 fases representa a Roma, Roma imperial y Roma papal. Justo después del imperio de Roma tenía que venir, según la profecía, el reino de Cristo aquí en la tierra. Notemos y observemos que vivimos justo después del imperio romano. Eso implica que en nuestro tiempo se tiene que fundar el reino de Cristo aquí en la tierra. El mismo Mesías, el mismo Señor, el mismo líder nuestro lo dejó en los evangelios. En Mateo, el capítulo 24, el verso 14, declara así: y este evangelio del reino, subraya reino, y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Cristo sabía que después del imperio romano tenía que establecerse el reino, y del reino de santos tiene que salir un evangelio a todas las naciones, y solo entonces vendrá el fin. ¿Quiénes son esos santos que menciona Daniel en el capítulo 7, el verso 18? Después los santos del Altísimo recibirán el reino. Estos santos son los siervos de Dios registrado en Apocalipsis 7, el verso 3. Estos santos que van a tener el reino son los 144,000 de Apocalipsis 7, el verso 4. Los 144,000 tendrán el reino aquí en la tierra. Los 144,000 son los que van a predicar del evangelio del reino que Cristo pronosticó. Por ello, vemos al Cordero de Dios que identificó Juan el Bautista, a Cristo. Lo vemos en un lugar geográfico, un lugar bíblico. Apocalipsis 14, el verso 1. Miré y vi al Cordero, entiéndase por Cristo. Miré y vi al Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000. Por lo tanto, los santos de Daniel 7, 18 que van a recibir el reino son los 144,000 que estarán sobre el monte Sión con el Cordero, con Cristo. Y desde allí darán el fuerte pregón para todas las naciones. ¿Es algo extraño esto? No, absolutamente no. Porque los 120, Cristo mismo les ordenó que se quedasen en Jerusalén, en el monte Sión, para que de Jerusalén saliesen a predicar al mundo antiguo. Hechos capítulo 1, el versículo 8. Pero recibiréis el poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén. Y dentro de Jerusalén estaba el monte Sión, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
se va a volver a repetir la historia. Desde el monte Sión, desde Jerusalén, se predicará el evangelio del reino, la verdad del sábado, a todas las naciones durante el tiempo de la ley dominical. Hermanos, esto es profecía. Estoy seguro que quieres más información. La historia del mundo en símbolos proféticos lo tenemos, el video explicado, detallado. En YouTube nos encuentras como Pastor Enoc Martín. Tenemos el video recomendado en relación a este tópico, el viejo orden mundial. Lo dejaremos en el primer comentario de este video, en el listado de los videos recomendados. Busca el título que te interesa y dale clic y disfrútalo, porque estamos trabajando para ti. Quitamos el cuadro. Queridos maestros, alumnos de escuela sabática, ¿están disfrutando este tema? Excelente. Reacciona a este video, dale like, presiona ese poderoso me gusta. Déjanos qué opinas de esta sección. Y comparte en tus distintas redes sociales. Pausa un momento y comparte, porque estamos disfrutando. Muchas gracias por apoyar este ministerio. Continuamos con el día martes, aceptación y rechazo, basado en San Juan capítulo 6 del verso 51 al 71. Esto trae nuestro punto tema, predicar el mensaje duro. Voy a colocar parte del contexto. El pueblo judío esperaba al Mesías, pero como libertador del yugo romano. Por lo tanto, no querían a Jesús como cordero. Querían a Jesús como rey. Para ello, vayamos a San Juan, capítulo 6, el versículo 15. Declara así: como Jesús entendió que iban a venir para arrebatarlo a la fuerza y proclamarlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. Lo querían declarar como rey. Pero Cristo se desapareció. Se fue solo. Pero lo encontraron, porque el que busca encuentra. Sin embargo, Jesús les dice claramente: miren, ustedes me están buscando no por mi persona, sino por el pan que les di. Había alimentado a 5,000 personas, querían más pan. Algunos siguen hoy la verdad presente por los panes y los peces, pero no porque realmente aman la verdad. Sin embargo, hermano y hermana, encontramos que Jesús se declaró no como rey, sino que se declaró como el pan del cielo. San Juan capítulo 6, el verso 48. Yo soy el pan de vida. El verso 53, Jesús les dijo: os aseguro, a menos que comáis la carne del Hijo del Hombre y bebáis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Esto les pareció un mensaje duro a los que lo seguían, porque ellos querían al rey, pero no querían el pan de vida. No querían la vida de Cristo, no querían duplicarla, no querían copiar al modelo. Entonces les pareció duro. Y como no les dio más pan, les pareció un mensaje muy severo y se fueron. Leamos San Juan 6, el verso 60. Al oírlo, muchos de sus discípulos dijeron: este lenguaje es duro, ¿quién lo puede aceptar? San Juan 6, el verso 66. Después entonces, muchos de sus discípulos lo dejaron y ya no andaban con él. Hermanos, en la actualidad hay muchos que están siguiendo los panes y los peces, pero no la verdad. Sin embargo, estos quieren el sello del Dios vivo en sus frentes, quieren el sello de este ángel, pero no están cumpliendo los requisitos. Quieren el sello para obtener vida eterna, pero no quieren clamar contra las abominaciones, contra los pecados, les da miedo. Isaías 58:1 dice enfáticamente: clama voz en cuello, no te detengas, anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado.
Entonces, ¿qué hay que denunciar? El pecado. ¿En dónde? En la iglesia. Si te quedas calladito, te quedas sin el sello. Y serás como aquellos discípulos que abandonaron a Jesús. Un mensaje duro no querían aceptar ni predicar. Hoy no es distinto. Quieren predicar solo amor, solo esperanza, cosas bonitas. Pero juicio de los vivos registrado en Ezequiel 9, no quieren predicar. El sellamiento de los 144,000 de Apocalipsis 7:4 no quieren predicar. Porque para eso implica abandonar el pecado. Porque para eso implica una reforma. Porque para eso implica arrepentirse de las abominaciones que hacemos sábado tras sábado en los templos. Hermanos, reflexionemos. O aceptamos o rechazamos. Está en nuestras manos. Descarga, descarga, descarga nuestra aplicación de radio, de radio, de Radio Reino. Descarga, descarga, descarga nuestra aplicación de radio, de radio, de Radio Reino. Continuemos con el día miércoles, el testimonio del Padre. Y esto está basado en San Juan 5, verso 36 al 38. Leamos San Juan 5, el verso 37. Y también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Aquí tenemos al Padre hablando en favor de Cristo su Hijo. Esto nos lleva a nuestro punto tema. La nube, el transporte del Padre y del Hijo. Daremos varias referencias bíblicas. La primera, Mateo 3:17, con la frase, mi Hijo amado. Aquí habla el Padre. Marcos capítulo 1, verso 11, mi Hijo amado. Y Lucas 3:22, con la frase, mi Hijo amado. Estas tres referencias hacen alusión a cuando el Padre habló justo después del bautismo de Cristo. Cristo salió del agua y una voz del cielo dijo, he ahí mi Hijo amado, en el cual me complazco. Estos versículos nos hablan del mismo evento. Pero tenemos además de ello Mateo capítulo 17, el verso 5. Y esto ocurre en el monte de la transfiguración, donde se dice también la frase, mi Hijo amado. Luego, el apóstol Pedro hace un comentario sobre ese suceso porque él fue testigo. En 2 de Pedro, capítulo 1, el verso 17, está la frase, mi Hijo amado. Pero en 2 de Pedro, capítulo 1, el verso 18, dice, nosotros oímos esa voz en el monte. El apóstol Pedro recuerda que escuchó la voz del Padre en el monte de la transfiguración. Hermano, hermana, estoy a punto de revelarte una verdad por largo tiempo oculto. Pero hoy en el nombre de Jesús, a la luz de la Biblia y del espíritu de profecía, analicémoslo. Escribe en los comentarios, la nube, transporte del Padre. La nube, transporte del Padre. Y para ello voy a leer directamente Mateo 17, el verso 5. Declara así. Mientras él aún hablaba, una nube, subraya, una nube luminosa los cubrió. Y una voz desde la nube, subraya nube, dijo, este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escuchadlo a él. ¿Desde dónde vino la voz del Padre? Desde una nube. Eso es sorprendente. ¿Qué es esa nube? Espérate un momento más que te lo revelaremos. Veamos otra referencia más en conexión a nuestro tema. San Juan, capítulo 12, el verso 28.
declara así: Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo que dijo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Como puede verse aquí, nuevamente se escucha la voz del Padre. No dice si vino de una nube, pero sí dice que es una voz del cielo. Veamos lo que nos comenta el deseado de todas las gentes en la página 578. Leo: la voz de Dios había sido oída en ocasión del bautismo de Jesús al principio de su ministerio, y nuevamente en ocasión de su transfiguración sobre el monte. Ahora, al final de su ministerio, fue oída por tercera vez. Pero atentos, en esta tercera vez, la de San Juan 12:28, nota desde dónde viene la voz, según el espíritu de profecía. El deseado de todas las gentes, capítulo en el atrio exterior, página 578. Y la gente que estaba presente y había oído decía que había sido trueno. Otros decían: ángel le ha hablado. Pero los griegos investigadores vieron la nube, subraya, vieron la nube, oyeron la voz, comprendieron su significado y discernieron verdaderamente a Cristo. ¿Qué vieron ellos? La nube. Entonces la voz viene de la nube. Hermano, hermana, esta nube es un transporte del Padre, del tercer cielo a la tierra. Desde la nube, el Padre decía: este es mi Hijo amado. Sin embargo, te voy a mostrar también que Cristo tiene una nube, es decir, un transporte. Escribe en los comentarios: una nube es un transporte. Pero te lo voy a explicar. Esto es netamente términos bíblicos. Que quede claro. Vayamos a Ezequiel capítulo 1. El versículo 4 nos declara así: miré y vi un viento tempestuoso que venía del norte, una gran nube, subraya, gran nube, con un fuego envolvente rodeado de un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía bronce refulgente. Ezequiel es testigo de que viene un viento, pero se va acercando y luego ve que es una gran nube. Y luego en el centro de la gran nube ve algo, pero no sabe qué es, pero ve algo ahí. Ezequiel capítulo 1, el verso 26. Sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono, subraya trono, que parecía de zafiro. Y sobre el trono, subraya trono, había una semejanza de hombre sentado. También subraya hombre sentado. Entonces ya descubrimos que lo que venía en medio de la gran nube era un trono. Y quien estaba en el trono era de semejanza de un hombre sentado. El único que tiene la naturaleza humana de la deidad es Cristo. Por lo tanto, el que viene en esta gran nube sentado en el trono es Cristo como el Hijo del Hombre. Hermanos, esta es una profecía que no se ha cumplido. Para comprenderlo mejor, necesitamos el cuadro profético. Aquí tenemos la gran nube de Ezequiel 1:4. Aquí tenemos el trono en medio de la nube de Ezequiel 1:26. Y aquí tenemos a alguien sentado con semejanza de hombre, es decir, Cristo viniendo en la nube del tercer cielo a la tierra. Esta es una venida de Cristo especial
Y pueden preguntarse, Pastor Enoc Martín, ¿a qué venida se refiere? Respuesta, se refiere a la venida para la purificación de la iglesia aquí en la tierra. ¿Cómo lo sé? Te ayudo. Ezequiel capítulo 1 nos muestra la venida de Cristo del cielo a la tierra. Ezequiel capítulo 8 nos muestra las abominaciones que se hacen en la iglesia, en Jerusalén. Pero Ezequiel capítulo 9 nos muestra a qué viene en el carro o nube de Ezequiel 1. Ezequiel 9 nos revela la razón de esa venida. Leamos Ezequiel 9, verso 3. La gloria del Dios de Israel, de Cristo, se elevó por encima del querubín donde había estado y se trasladó al umbral del templo. El Señor llamó al varón vestido de lino que tenía la cartera de escribano. ¿A dónde se traslada? Cristo viene del cielo a la tierra, en su nube, en su transporte. Luego se eleva por encima del querubín, es decir, se baja del carro y se traslada al umbral del templo, entiéndase la iglesia. ¿A qué? A dirigir la destrucción. Ezequiel 9, el verso 6. Matad a viejos, jóvenes, doncellas, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero no toquéis a ninguno que tenga la señal. Y empezad desde mi santuario, la iglesia. Empezaron pues desde los ancianos que estaban ante el templo. Empiezan con los ministros, con los pastores que se han quedado callados de estas profecías. Hermano y hermana, por eso la sierva del Señor en manuscritos inéditos, el tomo 1, en la página 241 dice, estudien el capítulo 9 de Ezequiel, estas palabras se cumplirán literalmente. La venida de Cristo a la tierra ocurrirá, pero a purificar primero a la iglesia, a cortar a todos los pecadores, y luego los sellados darán el fuerte pregón en todas las naciones. Y después de dar el fuerte pregón y traer una gran multitud de salvos de las naciones o del mundo, entonces y solo entonces ocurrirá la segunda venida que la mayoría conoce. Pero antes de la segunda venida tiene que ocurrir esta venida de Ezequiel 1 para realizar la obra de Ezequiel 9. La purificación de la iglesia o el juicio de los vivos. Hermano, si te está sorprendiendo esto, que estoy seguro que sí, escribe en los comentarios. Ezequiel 1 muestra la venida de Cristo a la iglesia. Ezequiel 1 muestra la venida de Cristo a la iglesia. Estoy seguro que quieres más información. Te recomendamos el video Los 3 tronos del juicio. Está en nuestro canal en YouTube, que nos encuentras como Pastor Enoc Martín. El enlace de este video lo dejaremos en la pequeña lista de videos recomendados en el primer comentario. Disfrútalo. Quitemos el cuadro. Continuemos con el día jueves. El testimonio de la multitud, basado en San Juan 7, del verso 37 al 53. El comentario dice así: incluso los oficiales que lo arrestaron quedaron perplejos ante él y su elocuencia. Los fariseos respondieron a los oficiales con una pregunta: ¿ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? San Juan 7, 48. Esto nos lleva a nuestro punto tema: apoyar el mensaje del juicio de los vivos. Leamos San Juan capítulo 7, versículo específicamente 48. Declara así: ¿ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Esta fue la pregunta de los líderes religiosos para minimizar la labor misionera de Cristo, para decir: no, él no ha ganado a nadie importante, solo ignorantes pescadores.
Pero en esta hora de crisis sale a la defensiva el testigo, en este caso Nicodemo. San Juan capítulo 7, el versículo 50. Entonces, Nicodemo. San Juan capítulo 7, el versículo 51. ¿Juzga nuestra ley a un hombre sin oírlo primero y sin entender lo que ha hecho? Como podemos ver, Nicodemo salió a la defensiva. Tenemos aquí que los líderes judíos corruptos preguntan, ¿ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? La respuesta es sí. Y preguntamos, ¿quién? Pues Nicodemo. Según San Juan 3, el versículo 1, había entre los fariseos, subrayen fariseos, un hombre llamado Nicodemo, príncipe de los judíos. Como podemos ver, Nicodemo, al salir a la defensiva, reflejaba su creencia en el Mesías, en Cristo. Por lo tanto, la pregunta de los líderes corruptos, ¿ha creído alguno de los fariseos? Respuesta, sí. ¿Quién? Nicodemo. Y eso se afianzó y se hizo público en San Juan capítulo 19, el verso 39 y el verso 40, donde José de Arimatea junto con Nicodemo llevan el cuerpo de Cristo a un sepulcro nuevo que ellos pagaron. Ahí públicamente se vio que el fariseo Nicodemo sí había creído en Cristo como el Redentor y Salvador de este mundo. Hermanos, esto es sorprendente, pero me llama más la atención la actitud de Nicodemo en sus últimos días, en favor de la verdad presente. Veamos un comentario inspirado del Espíritu de Profecía sobre Nicodemo. En el libro Hechos de los Apóstoles, el capítulo 11, el Evangelio en Samaria, la página 86, en compañía de José de Arimatea, Nicodemo había sufragado los gastos de la sepultura de Jesús. Nicodemo y José habían acudido osadamente en su auxilio. La ayuda de esos hombres ricos, escribe en los comentarios, Nicodemo también era rico. Nicodemo también era rico. La ayuda de estos hombres ricos y honrados era grandemente necesaria en esta hora de tinieblas. Cuando los judíos trataron de destruir la naciente iglesia, Nicodemo salió en su defensa. Libre ya de su cautela y dudas anteriores, estimuló la fe de los discípulos y empleó su riqueza en ayudar a sostener la iglesia de Jerusalén y en llevar adelante la obra del Evangelio. ¿Para qué usó su riqueza Nicodemo? Para propagar el mensaje. Aquellos que en otros días le habían rendido homenaje, ahora le despreciaban y perseguían, y llegó a ser pobre en los bienes de este mundo. No obstante, no vaciló en la defensa de su fe. Maravilloso, magnífico ejemplo. Nicodemo era también rico, tal vez no tan rico como el joven rico, pero era rico y toda su riqueza lo invirtió en propagar y apoyar el mensaje de verdad presente de su tiempo. Y dice que llegó a ser pobre. ¡Qué maravilloso ejemplo! Hoy, si estoy hablando a un rico, tal vez usted, hermana, tal vez usted, hermano, si usted es rico, tiene cientos y miles de dólares en el banco o en posesiones terrenales, en casas, en vehículos, en fincas, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene que seguir el ejemplo de Nicodemo. Debe de apoyar urgentemente a la real verdad presente. Y si nos quedamos pobres, pues nos quedamos pobres.
pero apoyamos al 100% con recursos para propagar la verdad presente, que es el sellamiento de los 144,000, basado en Apocalipsis 7 y el capítulo 14, basado también en otros capítulos que hablan sobre el sellamiento de los 144,000, como Abdías capítulo 1, como Sofonías capítulo 3, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es verdad presente, el sellamiento de los 144,000. Y la sierva dice que pronto terminará el tiempo del sellamiento. Pero también es verdad presente el juicio de los vivos registrado en Ezequiel 9, que los pastores, que los mejores predicadores no están anunciando al pueblo. ¿Cómo vamos a seguir apoyando la corrupción cuando podemos apoyar la real verdad presente? El juicio de los vivos basado en la Biblia y el espíritu de profecía se debe de apoyar porque el tiempo se está acabando. Nicodemo nos dio el ejemplo. Maravilloso. Si te sumas a apoyar con hechos, escribe en los comentarios: te apoyamos, Pastor Enoc Martín. Te apoyamos, Pastor Enoc Martín. Que lo escuchen y lo lean todos. Porque predicamos la verdad presente, lo que es urgente en la iglesia. Y que muchos callan. Pero aquí lo estamos propagando. Continuamos entonces. Para concluir, viernes para estudiar y meditar. El deseado de todas las gentes, página 358, declara: los discípulos habían encontrado más paz y gozo desde que habían aceptado a Cristo que en toda su vida anterior. ¿Cómo podrían volver a aquellos que habían despreciado y perseguido al amigo de los pecadores? El amigo de los pecadores es Cristo. Es cierto que Cristo perdonó a la mujer en el acto de adulterio y la defendió, pero le dijo: vete y no peques más. Cristo es amigo de los pecadores, pero al enfermo que había tenido muchos años tirado, paralítico, le dice: vete y no peques más para que no te venga algo peor. Cristo sí era amigo de los pecadores. Pero Cristo no apoya el pecado. Cristo pide que abandonemos el pecado, que no apoyemos las abominaciones en la iglesia. Llámese día del niño, día de cariño, día del pastor, día de los conquistadores, día del gato, día del perrito, día de cualquiera, no importa. No apoyamos la corrupción o abominaciones en la iglesia. No apoyamos el plato romano católico que se usa para pasar a recoger diezmos y ofrendas cada sábado. No apoyamos el consumo de carne. Ya se dio la orden de no más carne. Hoy consumir carne es una abominación, es un pecado porque se está desobedeciendo la orden de Cristo vía la sierva del Señor. Hermanos, Cristo es amigo de los pecadores, pero no va a permitir por mucho más tiempo a que continúe su iglesia sumido en un pecado o muchos pecados. Por eso advertimos que Jesús sí es amigo de los pecadores, pero pronto se vestirá de venganza. Lee Isaías 59, el verso 17, donde dice que Cristo se vestirá de vestiduras de venganza. Y entonces Él será fuego consumidor. Y ay de aquel predicador que solo enseñó amor y esperanza y dejó las profecías de la verdad presente. Ay de aquel que no apoyó cuando pudo la verdad presente. Pero tú acciona hoy. Hermano y hermana, esto ha sido Escuela Sabática Profundizada. Un esfuerzo más para llegar a la iglesia. Comparte este video en tus distintas redes sociales. Mándale a adventistas conocidos, adventistas familiares. Mándale a aquel que le gusta estudiar la profecía. Mándale al pastor. Mándale a los maestros de escuela sabática.
Mándales a los alumnos de escuela sabática este video para que abran los ojos que Dios está hablando a través de la escuela sabática. Nos está trayendo muchos puntos de real verdad presente. Pero están pasando varios maestros ciegos y de noche. Así que hoy hemos traído la revelación de preciosas verdades. Que el cielo te bendiga poderosamente. Reacciona a este video, dale like, dale me gusta y comparte en tus distintas redes sociales. Déjanos qué opinas sobre el formato que estamos utilizando día a día de la cartilla de escuela sabática. ¿Quieres que sigamos así? Si es así tu respuesta, escribe en los comentarios: queremos más Pastor Enoc Martín. Queremos más Pastor Enoc Martín. Entonces, la siguiente lección iremos también día a día, día a día. Y si no, solo haremos un resumen y que los demás estudien por su cuenta. Pero si tú quieres que sigamos con este esfuerzo arduo, entonces escribe: queremos más Pastor Enoc Martín. Y compruébalo, demuéstralo, comparte. Gracias por habernos acompañado. Esto ha sido Escuela Sabática Profundizada. Recuerda, tenemos una cita, nos vemos en la cumbre del Monte Sión. ¡Hasta la próxima! Maestros y alumnos. Agencia Misionera AMI te regala una doctrina completa con los siguientes 3 cursos. Apocalipsis, el perfecto arte profético, con el autor, Pastor Enoc Martín, donde se explica todo el libro de Apocalipsis, que consta de 22 capítulos. Daniel, el perfecto arte profético, donde explicamos capítulo por capítulo de dicho libro profético. El testimonio de Jesús, 100% bíblico, que consta de 22 lecciones. Puedes comunicarte con nosotros a nuestro número de WhatsApp, más 502 42 29 77 86. Recuerda, no es vendido, es gratis. Si aún no te has suscrito en nuestro canal del Pastor Enoc Martín, suscríbete, dale clic en el botón rojo donde dice suscribirse y también clic a la campanita donde dice todas para que te llegue todas las notificaciones cada vez que tu servidor suba video nuevo y así estarás actualizado. Muchas gracias.